Los buques de guerra son el símbolo por excelencia del poder militar de una nación. Estas cosas son monstruosas maravillas de la tecnología. Navíos enormes, tripulados por miles de personas, equipados con cañones imponentes y aviones poderosos, capaces de infligir una destrucción aterradora y de cambiar las tornas de la historia. Este barco se construyó para ganar la guerra, no había otra razón. Desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, esta es la historia de los buques de guerra clásicos. Desde los Dreadnoughts al Bismarck, pasando por el monstruoso guerrero marino japonés Yamato y los superbarcos estadounidenses como el Wisconsin, el Lexington y el Enterprise, a los modernos portaaviones actuales de la Armada Británica. Estos son los mayores buques de guerra. Los mayores buques de guerra. El Ark Royal y los gigantes del transporte. 11 de septiembre de 2001. El portaaviones USS Enterprise se encuentra en el Golfo Pérsico, rumbo a casa. Sin previo aviso, le ordenan virar y dirigirse a las aguas costeras del suroeste asiático. Los ataques terroristas del 11S han sacudido al mundo y han obligado al gobierno de los Estados Unidos a declarar la guerra al terror. En el marco de esa guerra, el portaaviones Enterprise servirá de base para centenares de misiones contra los talibanes y Al-Qaeda en las remotas y lejanas montañas de Afganistán. Este es solo el último capítulo en la historia del Enterprise, una historia que se remonta ya 40 años atrás. Aunque la historia del portaaviones es mucho más antigua. Pero ¿cómo llegó el portaaviones desde sus humildes orígenes a convertirse en el arma decisiva en la Segunda Guerra Mundial, en el principal instrumento de la estrategia militar y política en la Guerra Fría, y al comienzo de una nueva era en la promesa de dominio de los mares en las décadas venideras? Hoy en día siguen siendo, sin lugar a dudas, los frutos más caros y complejos del diseño y la ingeniería del planeta. Apenas había transcurrido una década desde el primer vuelo tripulado en los primeros años del siglo XX y los estrategas navales pensaban ya en la forma de lanzar aparatos en el mar, pero la confrontación militar directa no era su principal preocupación. Dave Morris es historiador de aviación naval. La razón principal para que la Armada se involucrase en la aviación y montase aviones en sus buques fue ampliar su visión sobre el horizonte. Es decir, que el reconocimiento supone el comienzo de la aviación naval. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, la necesidad de encontrar la manera de aunar potencia naval y aérea se intensificó. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial está en pañales. Los aviones son increíblemente básicos. No hay manera de lanzar un avión desde la cubierta de un barco. Catapultas básicas, sistemas de frenada básicos, plataformas en la proa de los barcos. Todo eran experimentos ad hoc sobre la marcha en los que se iban probando cosas nuevas poco a poco. La Armada Británica lideraba la experimentación y en la colección del arma aérea de la flota en Somerset se exhibe uno de los pocos ejemplos que se conservan de aquellos primeros intentos de lanzar aeronaves en el mar, el Seaplane Lighter, una barcaza para hidroaviones. El Seaplane Lighter es un buque remolcado, no tiene motor, no es una embarcación autopropulsada. Es un buque remolcado capaz de transportar, en este caso, un avión. Esta embarcación se remolcaba y ampliaba el alcance de los hidroaviones antes del despegue. Como su nombre indica, esta barcaza para hidroaviones solo lanzaba hidroaviones, no aviones de combate. Pero en los albores de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña necesitaba desesperadamente poner aviones de combate en el mar. Desde 1915 habían muerto numerosos civiles en los ataques a pueblos y ciudades de toda la costa este de Inglaterra. Los ataques habían sido llevados a cabo por cepelines alemanes, aparatos enormes con capacidad para transportar hasta 2 toneladas de bombas, y los aviones lanzados desde tierra ofrecían poca defensa. Un Sopwith Camel tardaba entre 45 y 50 minutos en ascender
hasta los 4.800-5.000 metros a los que operaba el Zeppelin, y apenas disponía de 5 minutos como máximo en el objetivo antes de tener que volver a la base, posiblemente planeando porque se quedaba sin combustible. La salvación estaba en el Seaplane Lighter, pero no sin antes pasar por un intenso ensayo y error. ¿Y si ponemos una cubierta de madera encima del barco? ¿Y si remolcamos todo el montaje a 15 o 20 nudos con vientos de 15 o 20 nudos? Sería el equivalente a un viento de costado de 40 nudos. ¿Podían lanzar un Camel desde una barcaza remolcada y después llevar un avión de combate al mar? El aterrizaje era otro problema que había que resolver. No podían aterrizar de nuevo en la barcaza. La cubierta no era lo bastante segura ni lo bastante larga para aterrizar. Había que hacer un aterrizaje forzoso controlado junto a la barcaza y contar con que se pudiese rescatar al piloto. A medida que pilotos y marineros empezaban a dominar la nueva tecnología, el Seaplane Lighter, la barcaza de hidroaviones, demostraba su valía. Solo 9 días después del primer experimento con éxito, un Sopwith Camel despegó de un Seaplane Lighter remolcado hasta alta mar. Llevaron todo el montaje hasta el Mar del Norte y esperaron en posición. Entonces interceptaron al Zeppelin L-53 y lo derribaron. Sorprendieron a los zeppelines alemanes que podían ser interceptados por los aviones de combate en alta mar. El avión había demostrado que podía convertirse en un arma viable en el mar y los británicos estaban deseando mejorar la tecnología. ¿Cómo podían convertirlo en un buque de tamaño normal? ¿Cómo podían llevar de una manera eficaz varias aeronaves a los lugares donde eran necesarias? ¿Cómo entregar esos aparatos por todo el mundo? Era como llevar un aeródromo allí donde era necesario. Y esa era la pieza clave del rompecabezas. Votado en 1918, el HMS Argus era un buque mercante reacondicionado, con una pista de aterrizaje construida sobre su casco. Y cambió completamente el juego. El HMS Argus fue el primer portaaviones del mundo. Y con eso me refiero a un buque capaz de lanzar aparatos desde su cubierta y recuperarlos en la misma cubierta, bajo la cual tenía un hangar donde se podían almacenar, repostar, armar y mantener operativos durante un periodo considerable. Cuenta con un elevador para subir y bajar los aviones desde un hangar que hay bajo la cubierta y dispone de un sistema de parada para detener los aparatos cuando aterrizan en la cubierta. El Argus podía llevar 20 aviones donde quisiera, a cualquier lugar del mundo. Hacia el final de la guerra, la flota alemana estaba casi todo el tiempo en la zona de Schillig, su principal base, y al almirantazgo se le ocurrió la idea de usar los aviones del Argus para atacarlos en su propio puerto. Practicaron las operaciones desde el Argus. Estaban listos para empezar a comienzos de noviembre de 1918, pero se firmó el armisticio antes de que pudiesen llevar a cabo el ataque. El Argus tal vez no tuvo un papel determinante en la Primera Guerra Mundial, pero se habían bosquejado ya los planos del portaaviones, tal como lo conocemos hoy. Y en la siguiente guerra, los portaaviones estarían en el centro de la acción. Mientras el mundo se encaminaba hacia la guerra en la década de 1930, un tratado limitaba el tamaño de los acorazados que podían construir los ingenieros navales. Las especificaciones para los portaaviones eran mucho más generosas. Hay un fortísimo incentivo para desarrollar y construir portaaviones. Y vemos que hay cascos medio construidos de buques importantes, fundamentalmente acorazados, que sobre la marcha se convierten en portaaviones. El siguiente paso era ir más allá de limitarse a poner una pista de aterrizaje sobre un buque preexistente. El HMS Ark Royal, concluido en 1938, incorporaba todas las ideas del almirantazgo sobre cómo debería operarse con aviones en alta mar en los años 20 y 30. Era grande, medía 245 metros de eslora, disponía de espacio en sus dos hangares, uno sobre otro, para 60 aviones o alguno más. El Ark Royal es un buque pionero para la Armada Británica. Es el primer portaaviones de tamaño real construido como tal desde la puesta de la quilla. No tiene rival en el teatro europeo cuando hace su aparición. La cubierta de vuelo del Ark Royal medía casi 250 metros de eslora y se elevaba 20 metros por encima de las olas.
Las funciones de mando y control se encontraban en una isla, en el lado de estribor de la cubierta, un elemento habitual en los portaaviones incluso hoy en día. Pero el interior del Ark Royal era lo verdaderamente revolucionario. Andrew Chong es conservador de planos de buques del Museo Marítimo Nacional. Este es el plano general del portaaviones HMS Ark Royal, ya una vez terminado. Esto nos indica lo complicado que era este buque. Uno de los secretos de la impresionante capacidad para albergar aviones del Ark Royal era este nuevo hangar cerrado de 2 plantas que incorporaron los diseñadores. Si lo comparamos con la altura normal de una persona, estamos ante un hangar de 4 plantas, dividido en 2. Fue la primera vez que se incorporó un hangar verdaderamente protegido de los elementos, y de ese tamaño, en un portaaviones británico. Y a diferencia de los grandes portaaviones anteriores de la Royal Navy, este se diseñó para optimizar la gestión de los aviones, de modo que el hangar inferior se destinaba íntegramente al mantenimiento de los aparatos, mientras que el superior se utilizaba únicamente para rearme, repostaje y preparación de los aviones para su siguiente misión. El almirantazgo creía que con esta disposición podían conseguir una gestión mucho más eficiente de los aparatos y evitar una situación que habían experimentado en los viejos portaaviones, donde el trabajo de una tripulación de tierra en un aparato interfería con el trabajo de otro equipo que hacía algo completamente diferente en otro aparato. El Ark Royal incluía también catapultas para ayudar a lanzar los aviones desde las cubiertas y cables de parada para frenarlos a su regreso. Y estaba a punto de ponerse a prueba contra el acorazado más temible de los mares. La joya de la corona naval de Hitler, el poderoso Bismarck. Con un cuarto de kilómetro de eslora y tripulado por más de 2000 hombres, el Bismarck presumía de una velocidad y una potencia de fuego temibles. Aterrorizaba a los vitales convoyes británicos del Atlántico. Había que hacer algo. La caza del Bismarck en alta mar demuestra de nuevo la importancia de que la Armada pudiese llevar aviones al mar. El Atlántico es inmenso, de modo que intentar cubrirlo todo por mar sería como buscar una aguja en un pajar. También es muy difícil hacerlo desde un avión, pero de repente habían aumentado las posibilidades de encontrar a tu objetivo. El Bismarck ya había hundido al HMS Hood, el acorazado más grande de la flota británica, cuando fue avistado el 26 de mayo de 1941. Los biplanos Swordfish despegaron desde el Ark Royal en su persecución. El Swordfish era muy fiable, capaz de descender hasta la altura del nivel del mar, situarse unos 20 metros por encima de las olas y lanzar sus torpedos contra el Bismarck. Los daños que causaron al Bismarck fueron fatales. Uno de los torpedos impactó contra el timón, a popa, y lo atascó. De modo que no podían hacer nada con los motores. El Bismarck solo podía girar en círculos. El buque estaba intacto, salvo en su capacidad para volver a casa. Así que no podía hacer nada, salvo aguardar a que los grandes cañones de la Home Fleet llegasen hasta él al día siguiente. Aunque el Bismarck finalmente sería hundido por los acorazados, fue la Fuerza Aérea la que lo inhabilitó. El doctor Jan Witt es experto en la estrategia naval alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta cierto punto, podríamos decir que el Bismarck era la esencia del acorazado. Pero al mismo tiempo también era un dinosaurio. Era lo mejor, bueno, casi lo mejor que se podía conseguir en la construcción naval, pero en términos estratégicos y también tácticos estaba anticuado, porque cayó víctima de una nueva arma. El Ark Royal posiblemente cambió las reglas de los combates en alta mar, pero el portaaviones británico, propiamente dicho, todavía era una obra en construcción y los retos seguían estando ahí. Principalmente cómo construir aviones adaptados a esta compleja forma de aviación. Probablemente es la forma de vuelo más exigente.
Imagínense los tres grandes retos de intentar despegar y aterrizar en un portaaviones. El número 1 es que la pista es absolutamente diminuta. 2, la pista se balancea arriba y abajo. Es decir, que cuando intentas despegar se mueve, cuando intentas aterrizar se mueve. De modo que el avión tiene que ser increíblemente robusto, porque cuando aterrizas puedes destrozarte contra la cubierta. Y el tercer punto es que tu pista se desplaza. Cuando despegas y sales de misión y luego vuelves, la pista no estará donde la dejaste. Es decir, que todas esas cosas hacen que la aviación naval sea increíblemente difícil. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, la Royal Navy todavía utilizaba aviones bastante anticuados. Biplanos Gladiator, Swordfish, los típicos aviones que viajaban en el Ark Royal, como el bombardero en picado Skua, pero que eran muy lentos. Así que contar con un avión de caza diseñado expresamente era algo imperioso. La solución a todos estos problemas fue la típica decisión británica, coger un avión ya existente y adaptarlo para la vida entre las olas del océano. Lo que tenemos aquí es el Supermarine Seafire, la versión naval modernizada del Spitfire, reconvertido para ir en la cubierta de un buque con alas plegables que le permiten entrar en los hangares y equipado con unas argollas para catapulta fijadas a partes reforzadas del aparato. Contaba también con un gancho de cubierta, un gancho de parada en la cola del aparato. Pero tenía el problema de que el piloto iba muy bajo y se sentaba bastante hacia atrás, detrás del motor, lo que le daba muy mala visibilidad en la aproximación a los barcos para aterrizar. El tren de aterrizaje era lamentablemente endeble para un avión que tenía que impactar contra la cubierta de un portaaviones y lidiar con el viento. De modo que aunque en vuelo el Seafire era un avión de combate muy fiable, tenía bastantes lagunas a la hora de aterrizar en una cubierta. Los estadounidenses no tuvieron que adaptar los aviones que llevarían en sus portaaviones. En los Estados Unidos no existía la Fuerza Aérea y los aviones de combate y ataque fueron diseñados por la Armada, para uso naval exclusivamente. Esta estrategia se plasmaría en los aviones creados expresamente para portaaviones como el Hellcat y el Corsair. Esto era lo mejor que se podía comprar con dinero en aquella época. Se cogió un diseño de la mesa de dibujo y se creó un avión para portaaviones con todos los elementos que le ayudarían y que requería. Un tren de aterrizaje muy robusto, alas muy robustas y motor potente. El gancho diseñado ya desde el principio para estar en la mejor posición del aparato. Aterrizar en la cubierta de un portaaviones con viento o mal tiempo, sufrir los rigores de los impactos contra la cubierta y el frenazo de los cables de parada, y una posición visual mejor, más elevada para el piloto. El impacto de estos aviones construidos expresamente no pasó inadvertido para el alto mando británico, que vio en ellos una solución a su problema. A partir de 1941, los estadounidenses promulgaron la Ley de Préstamo y Arriendo, por la que prestaban sus aviones para lo que durase la guerra. Y, al final, miles de aparatos llegaron a la Royal Navy de esa manera. Esto supuso un enorme paso adelante para los aviones de la Royal Navy en aquel momento de la guerra. Pero no era solo la Armada Británica la que deseaba maximizar el potencial militar de la aviación naval. A finales de 1941, 6 portaaviones japoneses recorrieron 5.600 kilómetros por el Pacífico. En total lanzaron 353 aviones contra los acorazados de la flota del Pacífico de los Estados Unidos anclados en Pearl Harbor, Hawái. 4 acorazados resultaron hundidos. Otros 4 sufrieron daños graves. Casi 2.500 estadounidenses murieron. Pearl Harbor demostró por primera vez que los portaaviones tenían un papel estratégico como fuerza de choque y que podían recorrer distancias considerables, atacar a sus objetivos y causar enormes daños en su destino. Pero aunque Pearl Harbor fue un triunfo espectacular para Japón, tendría repercusiones imprevistas. No solo los portaaviones de la Armada de los Estados Unidos habían escapado al ataque, sino que la respuesta estadounidense anunciaría la llegada de los que serían sin lugar a dudas los grandes portaaviones de la historia.
Después de Pearl Harbor, no quedó ninguna duda de que el buque capital de la Segunda Guerra Mundial sería el portaaviones. Ya no era el acorazado. La atracción principal era el portaaviones de la clase Essex. Eran buques muy grandes que desplazaban entre 38 y 39.000 toneladas y capaces de aguantar un enorme castigo. Tenían una gran capacidad de supervivencia por eso, y también porque contaban con enormes baterías antiaéreas. Pero por encima de todo también podían transportar un numeroso grupo aéreo. En total, se construyeron la friolera de 24 buques de esta clase. Cada navío transportaba hasta 110 aviones acomodados en 3.600 metros cuadrados de hangar y de cuyo mantenimiento se encargaban más de 2.500 hombres. Tenían una autonomía de 28.500 kilómetros, el equivalente a recorrer la distancia entre Los Ángeles y Tokio 3 veces. Con una velocidad punta de 33 nudos, los portaaviones de la clase Essex dominaron el campo de batalla más grande de la historia, el Océano Pacífico. Los portaaviones de la clase Essex pueden presumir de ser los mejores portaaviones producidos por cualquier nación. Lograron el equilibrio entre capacidad de carga de aviones, protección, tanto pasiva como activa, y velocidad elevada, mejor que ningún otro diseño de portaaviones. Y lo que es más importante, los Estados Unidos produjeron un enorme número. El programa de los portaaviones de la clase Essex fue uno de los mayores logros industriales de la guerra. 11 de ellos se habían encargado ya en 1940 y finalmente acabarían construyéndose 24 antes de la conclusión de la guerra. Eso en términos de construcción naval es una barbaridad. Este barco se construyó para ganar la guerra. No había otra razón. En 1941, los aviones japoneses habían lanzado un ataque devastador contra la flota estadounidense en Pearl Harbor. La Armada de los Estados Unidos intentaba recuperarse del ataque, pero estaba a punto de recibir los portaaviones más famosos de la historia, la clase Essex. El USS Lexington fue uno de los primeros portaaviones de la clase Essex y se votó en 1943. Kenneth Kolstad iba a bordo como artillero en sus primeros despliegues en el Pacífico. Querían llevar 2 escuadrones de aviones en el barco en lugar de uno para cada división. A saber, aviones de combate, bombarderos en picado y bombarderos torpederos. Eso supone una fuerza de choque muy flexible y puedes perseguir a los buques con los que usarías tus aviones torpederos. Y normalmente llevaban a cabo un ataque simultáneo en el cual los torpederos entraban desde una altitud baja y los bombarderos en picado desde una altitud mayor. Con ello conseguían dividir los cañones defensivos del enemigo, que tenía que ocuparse de ambos a la vez. Esta variedad de potencia de fuego aérea fue vital para superar a la flota japonesa y le otorgó al Lexington y a los compañeros portaaviones de la clase Essex el papel protagonista en los planes estadounidenses para avanzar hacia Japón. En 1943, los estadounidenses comenzaron una campaña para avanzar de isla en isla por el Pacífico en su ruta hacia Tokio. El elemento central de esta campaña fue el portaaviones. El destacamento contaba con portaaviones en el centro, a los que rodeaban los acorazados y destructores para mantener al enemigo a raya y permitir a los portaaviones lanzar sus ataques aéreos. El Lexington lideraba el destacamento 58. Su primera gran batalla fue en la laguna de Truk, una base de portaaviones japoneses en el Pacífico Central. Los japoneses descubren de lo que son capaces los portaaviones de la clase Essex cuando los atacan en la laguna de Truk en febrero de 1944 en una operación que recibió el acertado nombre de Operación Granizo. Este bastión japonés resulta totalmente destruido como base en el frente en el transcurso de las sucesivas incursiones. La mayoría de sus aviones son destruidos tanto en el aire como en tierra. Todos los buques que tienen la mala suerte de quedar atrapados en la laguna resultan hundidos y Japón nunca volverá a usar Truk. No puede. Les quedó bien claro que su primer bastión del Pacífico Central ya no era una opción.
Los estadounidenses le llamaban la Gran Manta Azul y era la cobertura aérea que daban a las operaciones anfibias que iban tomando islas para avanzar hacia el oeste por el Pacífico hacia las costas de Japón. Podían permanecer en el mar durante semanas, incluso meses sin fin, porque contaban con grupos de apoyo logístico con petroleros, buques arsenal, buques de suministros, que les ofrecían incluso reemplazos para aparatos y pilotos. Es una de las expresiones de poder naval más poderosas de la era prenuclear. 4 meses después de arrasar la laguna Track, el Lexington se unió a otros 14 portaaviones en el mar de Filipinas para el que se convertiría en el enfrentamiento decisivo de la guerra en el Pacífico. Fue la batalla de portaaviones más importante de la Guerra del Pacífico. Los Estados Unidos llevaron 15 portaaviones a la batalla y Japón 9. En ninguna otra batalla han participado tantos portaaviones. Lanzan sus fuerzas contra la nueva flota de portaaviones de los Estados Unidos con la esperanza de devolverles la jugada a la Armada estadounidense. Y es un completo desastre. Para los Estados Unidos se convierte en un paseo militar en la fosa de las Marianas, donde Japón pierde docenas de aviones por cada piloto estadounidense derribado. La batalla acaba con la flota de portaaviones japoneses definitivamente. Y la consecuencia fue que, en la última batalla, los estadounidenses se presentaron con una enorme superioridad aérea que los japoneses simplemente no podían igualar. Desde la victoria en Pearl Harbor en 1941, la armada japonesa había sido superada táctica y numéricamente por la de los Estados Unidos. La guerra se les escapaba. Los japoneses intentaron una táctica final desesperada para acabar con los portaaviones estadounidenses, el ataque kamikaze. Aviones cargados de explosivos y con combustible únicamente para el viaje de ida volaban directamente hacia los objetivos enemigos en ataques suicidas, diseñados para causar los máximos daños. La defensa del Lexington eran sus cañones antiaéreos Bofors. ¡Vamos allá! Esta es la ametralladora más grande que se ha fabricado en el mundo. Se hacía en Suecia y la utilizaron casi todos los países del mundo. Dispara 120 balas por minuto. Lo que tiene de especial esta arma es que tenías al apuntador que se sentaba en este lado y al artillero que se sentaba ahí y disparaba el arma. A la hora de apuntar el arma, ambos operadores, apuntador y artillero, tenían que coordinarse para situar el arma en posición. Cuando giraba, era responsabilidad del artillero, del hombre de la izquierda, disparar el arma. Cuando estaba en posición, pisaba este pedal con su pie izquierdo y el cañón se disparaba. Cuando la amenaza kamikaze se hizo evidente y todo el mundo sabía que esos hombres pretendían matarlos, los artilleros tenían que estar muy pendientes. No solo defendían su barco, sino que también defendían su hogar. Todavía hoy, una bandera japonesa marca el lugar donde un piloto kamikaze se estrelló contra el Lexington, tras evitar la lluvia de balas de las ametralladoras Bofors. Kenneth Kolstedt estaba a bordo aquel día. El Lexington estaba en la costa de Filipinas cuando 2 kamikazes salieron de entre las nubes y sobrevolaron de izquierda a derecha la proa del buque. Nuestros radares los habían detectado cuando venían, pero nuestra patrulla defensiva había sido incapaz de encontrarlos. Probablemente vieron el barco al mismo tiempo que nuestro barco los vio a ellos. El buque empezó a virar a la derecha para centrar los cañones en ellos. Derribamos al primero, pero el segundo seguía bajando. Estaba como a 1500 metros. Le alcanzamos varias veces, pero siguió bajando. La gasolina del aparato cayó sobre los hombres de la tripulación que estaban a descubierto y los incineró a todos. Fue horrible. La consecuencia fue que perdimos a 48 personas y 132 resultaron heridas. El piloto obviamente había intentado impactar contra la cubierta de vuelo y hacer un enorme agujero, lo que habría puesto el Lexington fuera de servicio, pero en cambio impactó contra esta zona.
Así que, a pesar del horror de los muertos y de los heridos, no dañó de gravedad el barco. El piloto que volaba el aparato que se estrelló contra el Lexington probablemente era uno de los pilotos kamikazes originales que habían sido seleccionados. Sorprendentemente, todo el incidente fue captado en una serie de fotografías extraordinarias. Este álbum de fotos lo hizo un marinero que iba a bordo del barco en 1944. Era fotógrafo de a bordo. Se llamaba Daniel John Connolly. Hizo todas estas fotos originales del ataque kamikaze del 5 de noviembre de 1944. Durante el ataque se encontraba aproximadamente aquí. Recibió la estrella de bronce por fotografiar al aparato yendo directamente hacia él. Y llegado el momento se dijo, tengo que salir de aquí. Ni siquiera el impacto directo de un piloto kamikaze podía frenar al poderoso Lexington. Al final de la guerra, el Lexington había derribado 372 aparatos enemigos y destruido 475 más en tierra. Había hundido más de 300.000 toneladas de buques. Y ni un solo portaaviones de la clase Essex fue hundido durante la guerra. Sin los portaaviones de la clase Essex, es difícil saber cómo habría sido la historia. Pero evidentemente no habríamos tenido la potencia de ataque que tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial en 1945, los victoriosos aliados redibujarían el mapa de Europa que a su vez daría paso a la Guerra Fría. La Guerra Fría no se libró contra un rival concreto, aunque obviamente la Unión Soviética estaba detrás de todo lo que pasaba en el mundo comunista, sino que a veces había que luchar contra sus secundarios, Corea del Norte, Vietnam del Norte y otros países. Los portaaviones eran valiosísimos porque proporcionaban poder, una capacidad que superaba a la de la mayoría de las fuerzas aéreas para llevar la gran manta azul, si queremos llamarla así, donde la necesitaba la política internacional occidental. Y el portaaviones que se construyó para estar a la altura de este nuevo reto era algo especial. This is the Big E, the Enterprise, the first nuclear-powered aircraft carrier, the largest ship in the world. El Enterprise era un gigante en todos los sentidos. Era más largo que 4 aviones Jumbo colocados en fila. Sus 2 hectáreas de espacio en cubierta equivalían a casi 3 campos de fútbol. Tenía capacidad para 90 aviones y llevaba una tripulación de casi 6.000 personas. El Enterprise navegaba gracias a 8 reactores nucleares que le daban una autonomía ilimitada. En sus 51 años de servicio, el Enterprise recorrió casi 2 millones de kilómetros y proyectó el poderío de los Estados Unidos por todos los rincones del planeta. El USS Enterprise me impresiona por su monumental escala. Cuando lo votaron en 1961, la Armada de los Estados Unidos presumía de que era el objeto móvil más grande que había construido el ser humano. Dave Silver era oficial de control de daños del Enterprise. Recuerda bien sus largas estancias en alta mar. Como funcionaba con energía nuclear, nada podía interrumpir su marcha. Solo había que llevar comida y suministros para la tripulación. O sea que si cargabas lo necesario para la tripulación, podías navegar durante años y años, siempre que repostase suministros. Sabías que iba a pasar algo especial cuando te ponían filetes o cola de langosta. Y no siempre era algo bueno. Te decían, vale chicos, tenemos que seguir navegando otro par de semanas, no vamos a visitar puerto, pero os hemos puesto filetes y langosta. Con una compañía en alta mar de casi 6.000 personas, el Enterprise era más que un buque de guerra. Era una pequeña ciudad en alta mar. Y como cualquier ciudad, gestionarla era una operación logística muy compleja. Yo estaba en el departamento de obras públicas. Había un oficial de electricidad, uno de auxiliares y todos trabajábamos para el ingeniero jefe y contábamos con divisiones por debajo. Gente que tenía mucha experiencia. Teníamos oficiales especialistas, suboficiales que dirigían a la tropa y personas con diferentes estudios y experiencia. Más que ningún otro buque antes que él, el Enterprise había perfeccionado el arte del poder naval.
Su enorme tamaño e inmensa tripulación le permitían lanzar múltiples ataques aéreos letales contra objetivos de todo el mundo. Cada vez que aterrizaba un avión lo paraban, y una vez que le soltaban el gancho de cola lo trasladaban a la zona de aparcamiento. Así que había operarios de aparatos, había capitanes de vuelo, estaban los oficiales de catapulta y los equipos de catapulta. Todos ellos estaban en cubierta. Estaban los de repostaje, los artilleros. Todo el mundo llevaba un casco y una camiseta de colores diferentes que identificaban su puesto. Algunos se comunicaban por radio, otros mediante señales manuales. Y luego estaba la explosión de los motores al despegar. Antes de lanzar los aparatos, levantaban unos deflectores negros detrás de los motores. Y después los bajaban, para que entrase el siguiente aparato a la catapulta. Era un lugar peligroso, hacía mucho calor y soplaba mucho viento. Uno de los numerosos aparatos que el Enterprise transportó en sus primeros días fue el bombardero A-5 Vigilante, que contaba con capacidad de ataque nuclear. La combinación de autonomía ilimitada y la capacidad de los vigilantes de arrojar armas nucleares convirtió al USS Enterprise en la máquina militar más poderosa del mundo. En mi opinión, la mayor influencia de los portaaviones como el Enterprise en la Guerra Fría fue demostrar a la Unión Soviética, al Pacto de Varsovia y a las armadas aliadas de qué eran capaces de producir los Estados Unidos y de qué eran capaces de producir en cantidad con sus grupos de combate de portaaviones por todo el planeta. Aunque los Estados Unidos eligieron finalmente llevar armas nucleares en submarinos, el Enterprise se ha situado en la punta de lanza de todas las grandes maniobras militares de los Estados Unidos en los últimos 50 años. En 1961, cuando el USS Enterprise era nuevo, participó en la crisis de los misiles de Cuba y estuvo a punto de calentar la Guerra Fría. Participó en varias misiones en Vietnam del Norte desde 1966 hasta el 73. Operó en el Pacífico, en el Mediterráneo y en el Atlántico. Sus aviones participaron en los ataques contra Libia y Bosnia. Y también en la cobertura de la zona de exclusión aérea de Irak en las primeras fases del conflicto en el Golfo Pérsico. No fue retirado finalmente como buque de guerra operativo hasta el año 2011. And with more than 51 years of service and 25 deployments, she has always answered the call to serve. Es un descendiente directo del poder que proyectó la Armada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y en la era de la Guerra Fría, bastaba con que un grupo de combate de portaaviones de los Estados Unidos apareciese en el horizonte para que las exigencias de los Estados Unidos se tomasen en serio. La lección del Enterprise estaba clara. Cualquier nación que se considere una potencia militar de primera magnitud necesita un portaaviones en activo. Era una lección que Gran Bretaña, el país que había sido pionero en el uso del poder naval y aéreo, había estado a punto de olvidar. Pero hoy se está construyendo algo verdaderamente extraordinario en un astillero escocés, los portaaviones de la clase Queen Elizabeth. La Armada Británica fue pionera en la tecnología de portaaviones. Fue la primera en combinar el poder naval y aéreo en el combate y desarrolló los primeros portaaviones modernos reconocibles. Pero desde las batallas que definieron la Segunda Guerra Mundial se había quedado rezagada con respecto a los Estados Unidos y otras naciones. La nueva clase británica Queen Elizabeth comprende dos buques, el Queen Elizabeth, que está llevando a cabo unas extensas pruebas en alta mar en estos momentos, y su buque gemelo, el Prince of Wales. Se prevé su botadura para finales de 2019. Son los buques de guerra más grandes que se han construido en la historia de la Royal Navy. 280 metros de eslora, 30 metros más que el Ark Royal. Se han construido en el astillero de Rosyth, al norte de Edimburgo. 3 years ago, here in Rosyth, the naming of HMS Queen Elizabeth was a strategic awakening for the United Kingdom. The moment when we proved to the world and to ourselves that we still have what it takes to be a great maritime industrial nation. Le han dado a Gran Bretaña un alcance estratégico que el país no tenía desde que los viejos portaaviones de la clase Ark Royal fueron retirados del servicio.
El elemento clave de estos buques es su tamaño, con visión a largo plazo, puesto que han sido diseñados para durar 50 años. No sabemos qué portaaviones habrá dentro de 50 años, pero sí que sabemos que la actual generación durará hasta muy cerca de esa fecha, porque el tamaño te ayuda a adaptarte al cambio. Este portaaviones es lo más sofisticado que hay en el mundo entero. Ha incorporado todo lo que tenían los portaaviones modernos. Todo lo que hemos aprendido en los anteriores 100 años se ha condensado en este. Todo en el diseño de estos nuevos portaaviones pretende mejorar a los anteriores. El Prince of Wales y el Queen Elizabeth son muy diferentes. La diferencia más obvia es que tienen dos islas. Lo que han hecho es tomar esos dos elementos tradicionales que tienen todos los portaaviones para poder funcionar, la parte que controla el buque y la que controla el vuelo, y separarlas completamente. Eso los hace muy característicos, pero también hay menos confusión en la forma de operar los buques. Las islas albergan muestras del equipamiento militar más avanzado que se ha instalado nunca, como un revolucionario sistema de radar que permite a cada buque seguir a 800 objetos en un radio de 400 kilómetros. Los cazas F-35B serán el componente crucial para su potencial aéreo. 4 aviones pasan del hangar a la cubierta de vuelo en apenas 60 segundos. Y estos portaaviones lo hacen todo con una tripulación mucho más reducida. Un portaaviones estadounidense cuenta con una compañía de aproximadamente 4.000 hombres para operar un grupo del aire de aproximadamente 70 aparatos. El Queen Elizabeth, con todo su grupo del aire completo embarcado, se calcula que llevará a unos 1.600 marineros a bordo, más 250 marines si están embarcados, de modo que considerablemente menos. Para ello, cuentan con una automatización controlada por ordenador, como la que usan los supermercados y Amazon. En otras palabras, un hombre con una pantalla táctil puede controlar a un robot para que coja una bomba de una estantería de un depósito, la lleve por unos raíles hasta el elevador de las bombas y a continuación la suba hasta la cubierta de vuelo, donde la recogerán los artilleros que le pondrán el detonador y la subirán al avión. Nosotros nunca hemos tenido nada tan automatizado. Se prevé que al final de su vida operativa ni siquiera lleve aviones tripulados. Todos serán drones. De modo que ni me imagino cuál será la capacidad de estos buques en el futuro. La clase Queen Elizabeth aprovecha todas las lecciones de los portaaviones a lo largo de la historia. Son lo bastante temibles como para proyectar poder y lo bastante flexibles para realizar múltiples tareas también en tiempos de paz. Son vehículos multimisión que pueden actuar como portaaviones, pueden actuar como buques de guerra antisubmarinos, pueden formar el núcleo de una flota de combate o actuar conjuntamente, por ejemplo, con un grupo de combate de portaaviones de los Estados Unidos. También pueden participar en actividades más pacíficas, pacificación, antipiratería e incluso ayuda en caso de desastres, que es el tipo de misión en la que hemos usado nuestras barcazas de desembarco anfibias en los últimos años. Creo que no hay mejor prueba de que el portaaviones sigue ahí como máximo símbolo del poder naval que el hecho de que la Royal Navy británica ha invertido enormes sumas en la construcción de estos dos nuevos portaaviones, porque en realidad nada supera un portaaviones como medio para proyectar poder. Es algo propio que podemos llevar a cualquier lugar del mundo para desplegarlo en apoyo de las fuerzas terrestres, para controlar los océanos o para proteger el comercio. Son activos increíblemente versátiles. Han transcurrido más de 100 años desde aquellos primeros experimentos para combinar poder aéreo y naval de la Primera Guerra Mundial. 100 años en los que los portaaviones han participado en las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, han vigilado el mundo durante la Guerra Fría y han seguido siendo el foco de atención en la actualidad. Hoy en día siguen siendo, sin lugar a dudas, los frutos más caros y complejos de la ingeniería que ha diseñado el ser humano en este planeta, incluso en la era de los aviones de pasajeros y las naves espaciales. El capitán del Ark Royal de la década de 1970, el capitán Phil, dijo una vez algo muy interesante. Dijo, el papel de mi buque es ir a cualquier parte a máxima velocidad y hacer lo que el gobierno británico quiera que haga cuando llegue.
Piénsenlo. Eso es precisamente lo que pueden hacer. Y el compromiso de la Armada Británica con los portaaviones de la clase Queen Elizabeth es un testimonio de la importancia intemporal de estas polifacéticas máquinas de guerra.